La última película del año, o bien podemos decir la primera, nos lleva directo a una casa de una familia adinerada en donde seremos testigos de un plan magistral por parte de los tres protagonistas de esta película. Todo para tener el control de cada uno en sus intereses, en aquello a lo que llamamos un thriller puro y duro. Y es perfecto para cerrar el año o abrirlo, así que trae tus palomitas porque en este caso te diremos qué es lo que hace realmente una housemaid o una empleada doméstica. Qué bueno de verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal y no nos queda nada más que decirte de entrada ¡Feliz Año Nuevo 2026! Estamos arrancando ya con todo listos para todo lo que venga en este nuevo año, con cientos de reviews seguramente, opiniones y funas. Pero antes de seguir con el espíritu de celebración y listos para cumplir todos esos propósitos, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, si el dinero no fuera un problema, ¿qué preferirías para que limpie tu hogar? ¿Una empleada o un robot? Y cuando hablamos de robots, estamos hablando de robots 100% funcionales, no que te vayan a traicionar. Pero bueno, cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo como siempre allá abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Paul Feig, la sinopsis dice lo siguiente. La película sumerge al público en un mundo retorcido donde la perfección es solo una ilusión y nada es lo que parece. Tratando de escapar de su pasado, Millie acepta un trabajo como empleada doméstica interna para la adinerada Nina y Andrew Winchester. Pero lo que comienza como el trabajo de sus sueños pronto se convierte en algo mucho más peligroso. A ver, vale, esto es algo fácil y sencillo de definir en cuanto a la historia, porque la historia es como es e inicia como inicia. Sin contextos, directo al fango. Luego entenderíamos por qué. Pero iniciamos conociendo a Millie, interpretada por Sydney Sweeney, yendo de una a buscar trabajo a la casa de la familia Winchester, una familia adinerada, la cual necesita una empleada doméstica y por eso Nina, interpretada por Amanda Seyfried, se presenta con Millie. Le enseña la casa y le dice las cosas que tiene que hacer. Millie miente con su currículum y conocemos que tiene antecedentes penales y ha batallado en conseguir trabajo por su pasado de intento de asesinato, al defender a una mujer matando a un hombre que abusaba de ella. A pesar de dormir en su carro y no tener esperanzas, Millie es contratada y empieza a tener una relación tanto tóxica como amable en ocasiones con Nina y su hija, pero más cercana con Andrew, interpretado por Brandon Sklenar, quien le empieza a tomar cariño. De más, diría yo, porque sí, se van a la cama unas cuantas veces, incluso Andrew echando de la casa a Nina para ahora proteger y quedarse con Millie, para hacer una vida nueva con ella. La cosa cambia cuando se descubre que Nina no era la loca psicópata, sino Andrew, al querer ser demasiado perfecto y controlador, incluso con la vajilla de su madre. Uy. Eso casi sonó muy mal, por lo que encierra a Millie exigiéndole que se haga cortes, si no, no la dejará salir, así como había encerrado en el pasado a Nina, quien ideó todo el plan para que Andrew se quedara con Millie y ella escapara de la casa junto a su hija. Lo que no esperaba Andrew es que Millie, por su pasado, ya había tenido experiencia con tipos como Andrew, y por ello el film construye esta batalla tóxica de tres, de la cual se desenvuelven un sinfín de entretenimiento en cuanto a las formas creativas que cada uno tiene de controlar la situación, o intentar controlarla, para que al final con lo sucedido nos demos cuenta que el título housemaid o empleada doméstica de Millie no era porque le guste limpiar y ordenar las cosas de los ricos, sino por hacerle el trabajo sucio a las esposas que también se querían deshacer de ellos. Y sí, todo eso sucede en las 2 horas con 11 minutos en las que suceden todo este giro de tramas, que realmente si te gusta el film, yo creo que vas a disfrutar. Si te gusta el género, mejor dicho, que en este caso ya lo extrañábamos como tal dentro de un film que se quedara como puro y duro, más bien que un thriller. En español es lo que diríamos prácticamente o definiríamos como una película de suspenso puro. Sí, porque no es terror, aunque es terrorífico estar en una relación tan tóxica. Y sí, se tarda un poco en su construcción hacia toda la batalla final y porque también tiene un alargamiento cuando se mete en el romance, pero los giros y las actividades con las que se ponen juguetones y en parte violentos son más entretenidas de lo que aportan, pero también de lo que uno pensaría en cómo se iba a desenvolver una escena.
Ahora, hay varios pilares que sostienen este film para que no sea un desastre como tal, y uno de ellos, o bueno, al menos antes de tocarlos uno por uno, creo yo que el más alto, a diferencia de, a lo mejor esto es cuestión de gustos un poco, pero tenemos que hablar sí o sí de la gran Scream Queen que está de vuelta, Amanda Seyfried, quien sigue teniendo el toque de la actuación, ya sea como psicópata, como la esposa buena o como alguien intentando sobrevivir. Si bien los tres tienen una increíble actuación, lo que es Amanda, que tiene que pasar por 3 fases diferentes, siendo fingir naturalidad y venganza, pues una de nuestras Scream Queens favorita llega nuevamente en su prime y estoy seguro que, mira, de aquí para arriba nuevamente, ojalá la podamos ver, que de hecho hay una película que aún no se ha estrenado aquí y que ella es protagonista, sí, claro, es terror nuevamente, es una Scream Queen y que ya tengo muchas ganas de ver. Más allá del espectacular, versátil, veleta y increíble performance de Amanda, el film critica de manera muy inteligente y audaz a los hombres que tienen el afán de querer controlar todo en la relación. Si bien los tres están tratando de controlar su destino, Andrew es el villano definitivo en este film, el cual tiene un secreto, un maldito y sucio secreto, que cuando sale a la luz, el film toma el tobogán del entretenimiento que nos da el suspenso puro. Sí, digamos que toda esta construcción es como que algo realmente que sí te puede llegar a entretener, pero por lo lento que está, y no es lento como tal, sino es que realmente ya sabes qué va a pasar, ya sabes que, pues bueno, Millie se metió, Andrew está tratando de coquetear con ella, Amanda va a salir perdiendo, perdón, Nina va a salir perdiendo, toda esta construcción para que nuevamente volvamos a tener a los tres juntos en una batalla final, es como que sí se toma su tiempo a sabiendas de que el espectador tal vez ya sabe qué va a pasar, pero una vez pasado ese umbral vale totalmente la pena porque te bombardea por giros por aquí, una cosa que no esperabas por allá y la forma de proyectarlos, la forma de presentarlos o el por qué es bastante curiosa y entretenida. Entonces es como llegar al final y es como ir en un tobogán sin frenos. Y hace mucho que al menos personalmente yo no disfrutaba de un film de un género solitario como tal. Casi siempre una película tiene que tener como excusa 2 géneros o triple género o apoyarse, ¿no? en 2 distintos géneros para construir una buena historia. Pero realmente que sea thriller como tal o que sea suspenso, hacía mucho que no lo disfrutaba. Cosa que funciona muy bien para este tipo de películas cuando se ejecuta de manera adecuada. Y si bien el film, como dijimos, se alarga un poco más de lo debido con demasiadas transiciones queriendo contar un poco de contexto de la casa, los giros de tuerca valen completamente la espera. Ahora, Sydney Sweeney y su papel zona de confort. A ver, me parece y creo que todos sabemos que este tipo de papeles es lo que ella ya tiene como que caminando, o sea, que lo hace perfectamente. Aunque Sydney es un poco más marcada entre 2 personalidades, la de la chica joven que quiere tener una aventura tipo After con el esposo de quien la contrató y la personalidad fuerte que la llevó a prisión. Impulsiva, pero por hacer justicia. Así que sí, dentro de, en términos generales, por eso decía, tanto como Amanda, tanto como Sydney, tanto como Brandon, cumplen en actuaciones y son uno de los pilares por las que este film es llamativo a la vista. Ahora le agradecemos a Freida McFadden por esta obra que originalmente se estrenó en este libro del mismo nombre y que realmente le hace completamente honor a los giros y a cómo se viralizó ese libro por lo que significó. Iba a decir esta película, pero bueno, esta historia. En términos generales, The Housemaid es una buena adaptación del libro porque logra trasladar a la pantalla gran parte de lo que hizo al thriller original un bestseller. Su mezcla de giros impredecibles, tensión psicológica y dinámica tóxica que siempre nos gusta ver como espectadores, no vivirla, claro, pero ver como espectadores es bastante divertido. Entre los personajes, al mismo tiempo que potencia su impacto cinematográfico con actuaciones, como ya lo mencionamos, muy llamativas por parte de los tres y un ritmo más visual e intenso. Además, el hecho de que la propia McFadden es productora, pues se aseguró ella misma de que realmente todo lo que sucediera en la película, en estas 2 horas, fuera todo lo que cautivó, al menos a percepción de ella, a los oyentes, a los que escucharon, a los lectores que amaron este libro. Siempre es ir de menos a más. Hay un 50-50 de momentos ecoánimes que pudieron haber sido más impactantes, pero también el otro 50 lo sabe manejar muy bien cuando hay que revelar información que te hace decir, ok,
Y cuando la violencia tiene que entrar en acción. Digamos que es un, como diría Thanos, balance perfecto, ¿no? Algo totalmente, perfectamente balanceado como debería de ser. La película presenta una narrativa extraña, pero funciona con la química que estamos viendo. En las 3/4 partes del film tenemos una dualidad sobre la historia que está viviendo Millie en contraste con lo que planeó Nina. Y de repente damos un paso en retrospectiva casi al final del film, antes del acto final, para entender de buena manera el porqué de las cosas en la relación familiar. Hay incluso simbolismos y partes interesantes que hacen curioso al personaje de Andrew, pero al final de cuentas todo queda resuelto, cerrando un thriller de suspenso que su joya de la corona radica en hacer de manera creativa la solución a un hombre controlador, manipulador y hasta casi con actitudes de sectario. Que de hecho yo pensé por un momento que el film iba a tirar más por ahí en el momento en el que encerró a Millie, que se estaba revelando su identidad, por algunas especies de simbolismos y algunas cosas que dijeron mientras contaban la historia, mientras Nina contaba su perspectiva de Andrew, pero no, menos mal que no rompieron con la fórmula que estaba siguiendo esta historia. En cuanto al soundtrack, me parece que llega a ser un poquito reiterativo, hablando en cuestión del tema principal, porque hay una canción que obviamente se escucha muchísimo más que otras, y quizás pudo aportar un poquito más a los giros de tuerca. Además de que, si tenemos que decir que algunas partes del guión simplemente se sienten como estas transiciones rápidas que mencionamos antes, y que realmente solo están llevando las cosas a la típica escena de amor de película romántica, o a la venganza de alguno de los personajes que participan en este duelo de mentiras. Y los diálogos, que se me descarrilan un poco a veces, sobre todo cuando están ya Millie y Andrew formalmente conociéndose, porque realmente unos sí se sienten medio vacíos y se sienten mega sobrados, pero sí hay otros que son una buena línea para romper la tensión, sobre todo en el apartado final y más por parte de Nina, que yo creo que por eso se eleva más su personaje, porque tiene mejores diálogos tal vez, aunque también Sydney Sweeney se avienta sus chascarrillos por ahí. Chisme de lujo y drama familiar del que nos gusta. Sí, más allá del título La empleada, evidentemente hay una cuestión y prosa del film que va dirigida inteligentemente a lo que la gente va a ver al meterse pues a una sala al ver este tipo de películas. Y por ello se centra también mucho en construir este ambiente de tensión, de revoloteo, de cinismo, habladuría y rencor que puede existir para dar conversación barata. Cosa que no es mala, simplemente con saber que la película cumple bastante bien con lo que propone y que sirve para llevarte un buen rato dentro de la sala de cine. A lo mejor me hubiera gustado que este tipo de giros de tuerca que tiene no fuera tan como revelaciones o contados al aire, sino que fueran un poquito más creativos, involucrando a los personajes y no tanto que sucedieran de fondo por apresurar algunas secuencias. Y lo digo más que nada porque hay muchas cosas que suceden, muchos contextos o muchas revelaciones que salen como si te lo estuviera narrando ya sea Nina o ya sea... no me acuerdo quién más narra. ¿Narra también Millie? Bueno, salen de fondo. Con enemigos dentro de tu propia casa. La empleada nos muestra cómo el peligro de tener la situación bajo control entre humanos siempre está al acecho. Y cómo la perfección puede llegar a ser sinónimo de terror. Y aunque el suspenso es el género principal de este film y único, el adjetivo cumplidora es levantado como un pilar por las 3 grandes actuaciones y química que tienen nada más y nada menos que sus protagonistas. Y ahí está la primera película del año, que realmente me tocó verla en los últimos días del 2025 porque fue una especie de preestreno. La vi el lunes 29, pero bueno, me esperé para que realmente ustedes puedan ver, ya sea sin spoilers, con spoilers. Ya saben que la línea del tiempo ya ahora sí es parte de las... como una nueva feature, como una nueva característica de las reviews, en donde en el video si le pican a la línea roja de aquí abajo supongo, podrán ver dónde están los spoilers, y si quieren saltárselos, si no lo han visto, perfectamente. Si no, pues bueno, los que ya la vieron perfectamente pueden ver el video completamente de corrido. Así que primera review del año y no está tan mal. La verdad es que me voy satisfecho con lo que la empleada significó, con lo que proyecta y con lo que cumple. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo por eso a la empleada o The Housemaid le voy a dar esta vez 3 estrellas como calificación personal, y definitivamente sí, es una película entretenida.